Saludo a nuestro colaborador Gerardo Esquivel, él es economista. Lo invité para hablar de esta intervención en 3 entidades financieras mexicanas acusadas por parte del gobierno de Estados Unidos de lavar de dinero del crimen organizado. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, bien, gracias, buenas noches. Bueno, he leído con mucho interés tus 2 últimos artículos de Milenio donde tratas de entender qué está pasando, pero creo que lo más relevante ahorita es, ¿esto puede contaminar al sistema financiero mexicano? Bueno, el tamaño de las instituciones involucradas hasta ahora, no creo. Son muy pequeños. Los dos bancos mencionados en su conjunto son aproximadamente el 1% del sistema financiero. Sí. Y Vector pues, es distinto porque es una casa de bolsa. Exacto. Entonces, no creo que afecten al sistema financiero. De hecho, no hay ninguna señal, como hemos visto. Hasta el mercado hoy no le preocupa eso claramente. Por eso, porque el tamaño de las instituciones no es suficientemente grande para ser considerado lo que se conoce como un riesgo sistémico. Ok. El riesgo, me parece, es hacia adelante. Y yo creo que ese es el punto clave donde Hacienda y la CNBV tendrían que estar actuando, porque en este momento se fueron acusaciones o señalamientos sobre instituciones relativamente pequeñas, pero nadie puede salvarnos de que tarde o temprano, la próxima semana, mañana, el Tesoro diga que un banco de tamaño mediano o grande tiene problemas similares. Y como el Tesoro no tiene que probar nada, que ese es un poco el punto de toda esta nueva legislación en Estados Unidos, que le permite hacer los señalamientos como no es una causa penal, no tiene que aportar ninguna prueba, tiene que decir yo tengo estos indicios. Sí. Y lo que genera es una preocupación, le llaman ellos. Sí. Una preocupación de que hay actividades de lavado de dinero. Y con eso puede, como ya vimos, ser muy disruptivo en una institución, como ya está pasando en este momento, que obligó a las autoridades financieras mexicanas a intervenir los bancos ante la posibilidad de una corrida bancaria masiva que hubiera llevado a la quiebra a las instituciones inmediatamente. Entonces se intervino para tratar de mantener el orden, restablecer la confianza. Bueno, eso puede ocurrir con un banco mediano grande, tarde o temprano, si no llegamos a un establecimiento de un protocolo mínimo de colaboración entre las autoridades mexicanas y las autoridades estadounidenses, porque no podemos estar sujetos, me parece, a la discreción que claramente acompaña pues, un anuncio como este, que es lo que todo parece indicar que así fue. No hay evidencia en este momento de que haya habido comunicaciones previas sobre oficiales, al menos sobre los bancos. Quizá hubo conversaciones, digamos, off the record entre las autoridades, pero no hubo ninguna comunicación oficial previa, aparentemente, o al menos las autoridades mexicanas no lo han identificado así. Y entonces quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento algo similar, y ese es el riesgo que sí podría ser, en este caso, de mucho mayor preocupación para la economía mexicana. Déjame hacerte una pregunta, porque no sé cuántas transacciones de tipo de cambio, de compra-venta de divisas hay en el país diarias. Me atrevería a decir que cientos de miles, quizás, ¿no? Así es. De transacciones, desde luego, entre cuentas, pues quizá millones, ¿no? No sé si tú tienes ese dato, pero no, que trabajaste en el Banco de México. Pero, a ver, son muchísimas las transacciones que hace un banco chico, un banco mediano y más un banco grande. ¿Cómo puede saber la institución financiera que no está, de alguna manera, por ejemplo, una transacción de divisas, en el caso de Intercam, ¿no? Que del otro lado hay una empresa que efectivamente lava dinero para el narcotráfico? ¿Cómo te enteras de eso? O sea, es tan grandote, ¿me entiendes? El sistema que no sé qué controles puedes tener. Es muy buen punto, porque ese es el tema. Digamos, las transacciones que llevan a cabo las instituciones financieras son, como dices, van por los miles, decenas de miles, centenas de miles diarias. Y es muy difícil llevar un cuidado de todas y cada una de ellas. Pero por eso hay mecanismos, por eso hay protocolos, hay registros que tienen que hacerse. Si tú quieres enviar más de cierto monto, te tienen que tomar tus datos. Claro, más de $10,000. Exacto, ¿no? Entonces revisan tus datos y checan, y fin, y boletina, ¿no? Dicen pues, tal persona. Y tienen que saber, por ejemplo, ahora si eres una persona políticamente expuesta, si eres por ejemplo, en el caso de las transacciones de García Luna, en su momento con Vector, que es una de las acusaciones, pues él era un personaje políticamente expuesto por haber sido secretario de Seguridad Ciudadana. Entonces tiene que haber registros, y eso es un poco lo que tienen que hacer. Y es lo que tendría que verificarse si se incumplió o no. Hay una normatividad que todas las instituciones financieras tienen que cumplir. Una cosa es que se cumplió con la normatividad y a pesar de eso, por alguna razón, porque después se supo que una empresa a la que se le envió
en China estaba acusada o en una lista negra de algún tipo, que en su momento no se sabía. Bueno, eso es un atenuante, pero como no tienen que, insisto, como no es una prueba, como no es un juicio, es un señalamiento y una preocupación, entonces por eso es que tenemos que hablarlo de autoridad a autoridad y decir, a ver, tú no puedes... No unilateralmente. Tú dinos, cuando tengas una sospecha, las autoridades financieras mexicanas tendrían que investigar con mucho cuidado y saber si se cumplieron o no los protocolos. Otra preocupación pudiera ser desde Estados Unidos que los protocolos de México sean insuficientes, en cuyo caso pues tendría que revisarse eso, ¿no? Acaba de pasarse una nueva ley que fortalece los mecanismos. Sí. Habrá que ver si esa ley es ya suficiente para un poco compensar esa posible falencia. Pero el tema es que tenemos que hablarlo, porque si no, estamos, insisto, en riesgo. Pero para poder hablarlo también necesitamos garantizarle a Estados Unidos, me parece, y eso me parece lógico, que en esta lucha global contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, etcétera, pues tienes que garantizar tú que tú vas a hacer tu tarea. Y sí creo que una parte del problema que tenemos en México es que no me parece claro que las autoridades económicas, al menos las de CNBV y de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, estén cumpliendo cabalmente su cometido. O sea, en este momento no sabemos si hubo omisiones o no de su parte. Hay sospechas de que así pudo haber sido. Sí. Ese es un poco el tema. Sí. Porque lo que señala el Tesoro es, no solo señala un caso aislado, y sí, puede ser que una de muchas se pueda ir, pero lo que señala es como reiteraciones que apuntan en todo caso hacia deficiencias en los controles operativos. Entonces, ahí ese es distinto, porque ahí tienes que, yo creo que sí reforzar un poco el capital humano, técnico, ¿no? Para poder hacer la labor que te demanda pues, la lucha contra el lavado de dinero, que es una lucha que requiere recursos humanos, financieros, tecnológicos, etcétera, ¿no? Me queda tiempo para una pregunta más y te quisiera preguntar sobre estas tres instituciones: CI Banco, Intercam, Vector, Casa de Bolsa. ¿Qué va a pasar con ellas? Ya están intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero hay posibilidad, o sea, te preguntaría uno, ¿qué pueden esperar los clientes? Y dos, si realmente pueden sobrevivir frente a esta andanada. Digo, por ejemplo, ya no pueden hacer transacciones en Estados Unidos. Digo, para un Intercam, pues eso puede ser veneno mortal, puro, sí. ¿no? Mortal. Claro. Si no se resuelve pronto. Recordemos que hay 21 días de plazo para la implementación de las medidas, que la medida es que los bancos señalados, las instituciones ya no pueden hacer transacciones con Estados Unidos. Eso en 21 días. Eso se supone que en 21 días, pero ya empezó a pasar, como pasó el día de ayer, me parece, que ya Cibanco anunció que Visa unilateralmente le quitó el acceso a las cuentas, que eso afecta pues, a todos los usuarios de tarjetas de crédito internacionales de Cibanco. Entiendo que los becarios mexicanos de CONACYT, los becarios de CONACYT están siendo afectados por esto. Entonces, ese es un tema. Por ejemplo, entonces, que, como dices, Intercam, que es un banco que se autodenominaba el banco del nearshoring y que su labor era muy de naturaleza internacional, pues no tener acceso es mortal. Entonces, están en problemas serios, ¿no? Cibanco es un banco que mucha gente piensa que es pequeño, pero es muy importante en la dimensión de fideicomisos, la parte fiduciaria. Y tenía porque adquirió toda esa parte de Deutsche Bank hace unos años y lo fortaleció y es muy importante en esa dimensión. Incluyendo el gobierno, por cierto. Incluyendo todo tipo de instituciones. Sí, pero el gobierno tiene muchos fideicomisos ahí adentro. Así es. Entonces, todo eso es preocupante que la institución pudiera tener problemas de otra naturaleza. Yo, digamos, la intención de participar de intervenir fue para evitar la quiebra, pero vamos a ver, un poco dependerá qué ocurre en estos próximos días, pero que sepan nada más los televidentes que tienen depósitos en esos bancos, que si tienen hasta 3.4 millones de pesos ahí, están protegidos, asegurados por el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, y que no se agobien, que no se preocupen, no corran a sacar su dinero en este momento si no es indispensable, pero por cierto, que sepan escuché algunos reportes de que les habían cortado el SPI, creo que fue un error del Banco de México. Hubo unas horas que estuvo suspendido, entiendo. No, bueno, pero eso no causa certidumbre, al revés. No ayuda, efectivamente. No ayuda si tú entras a tu banco y no puedes hacer transacciones por SPI. Sí, no ayuda. Entiendo que hubo episodios, digamos, incluso de mucha tensión por el tema, ¿no? Exacto, pero creo que ya eso entiendo que está resuelto, sí. Está resuelto, ¿no? El tema de que intervenga el gobierno es dar certidumbre. Garantizar que están ellos bajo control y que no va a haber una fuga ahí por parte de los accionistas, en fin, ¿no? Pues muchas gracias, querido Gerardo. Al contrario, muchas gracias, Leo. Un gusto tenerlo a Gerardo Esquivel. Y pues mucha suerte a CI Banco, Intercam y Vector.
en esta lucha, porque va a ser una lucha constante para tratar de recuperarse de este tremendo golpe del Tesoro de Estados Unidos. Muchas gracias a usted. Buenas noches.